Les comentaba que el Señor nos ha unido, hermanos, en un solo cuerpo, que como miembros que somos, todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. El Señor nos acomodó así, hermanos, según su parecer, según su sabiduría, y es la intención del Señor, es el propósito del Señor que nosotros abundemos en amor, abundemos en unidad, abundemos en perdón. Pero también, hermanos, el Señor nos ha unido en su espíritu. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Hasta aquí me escuchan? Amén. Bien, entonces para este propósito escogimos algunos versículos. Les comentaba que hay bastantes en la palabra de Dios que documentan la obra, el ministerio del Espíritu Santo, pero vamos a ver algunos que nos parecen muy importantes para ver cómo Dios a través de su Espíritu nos unió en su Espíritu. Entonces, hermanos, vamos a ir de primera instancia al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Entonces, vamos a los versículos que les destaqué acá atrás. Ahí está. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, respondió Juan, estamos hablando de Juan el Bautista. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Hasta aquí me escuchan? Amén. Ok, bien, cuando Juan el Bautista, hermanos, está declarando esto a las personas que venían y le preguntaban quién era él, por qué bautizaba, por qué hacía estas cosas, por qué anunciaba tal mensaje de que el pueblo se arrepintiera, porque venía el Mesías. Cuando Juan hace estas aclaraciones, hermanos, Juan dice esto, yo a la verdad los bautizo en agua. Sí, el bautizo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, porque el pueblo no estaba preparado para recibir al Mesías. Pero Juan dice, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está hablando claramente, hermanos, de cómo Jesús, quien viene después de Juan, va a venir a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Pero el versículo 17 también es muy importante. Aquí Juan dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, esto lo vemos en el libro de Ruth, cuando Boaz está en su era, que es, digamos, como su hacienda. Es un lugar de trabajo donde llevaban los granos, donde llevaban las cosechas. Esa es la era. Y el aventador está en su mano. Hermanos, el trabajo del campo era estar separando en la cosecha. Entonces, cuando metían este instrumento, este bieldo, este trinche, lo metían en los granos cosechados y los levantaban para que el viento, hermanos, para que el viento pudiera ir limpiando el grano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que el Señor va a hacer una selección. El Señor va a separar, hermanos, al trigo de la paja. El trigo será guardado en su granero y la paja será quemada en un fuego que nunca se apagará. Pero ¿qué tiene que ver esto que estamos comentando con el que seamos bautizados? Bien, hermanos, Juan busca decirle a la gente que Jesús, el que viene después de él los va a bautizar, hermanos, con su Espíritu Santo. Y esto, hermanos, será la manera en que Él pueda distinguir a sus hijos de los que no lo son. Él pueda distinguir a sus hermanos, a sus ovejas de los cabritos. Él pueda distinguir a sus discípulos de los que no lo son. Él pueda distinguir, hermanos, al trigo de la cizaña. Lo que el Señor va a hacer con su espíritu
hermanos, es apartarnos de una manera especial, poner en nosotros este sello que nos va a distinguir como hijos de Dios, que va a distinguir a la iglesia y que entonces la iglesia es llevada a su granero, llevada a su presencia, llevada en preservación, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan? Amén. Porque es importante que nosotros entendamos que el Señor nos ha unido en su espíritu, porque Dios busca hacer esto, hermanos, separarnos, escogernos y hacernos distinguibles de los demás. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender desde un principio que la obra del Espíritu Santo, hermanos, es que tú y yo seamos apartados para Dios. Que tú y yo, hermanos, tengamos un sello especial de parte de Dios para que podamos ser distinguidos. Ahora, yo les voy a leer Juan, el Evangelio de Juan, aquí estamos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en esta conversación que Nicodemo busca tener con el Señor Jesús, pero es así una conversación oculta, una conversación a escondidas. Él siendo un hombre religioso, un hombre importante dentro de la religión de Israel para ese tiempo, en el judaísmo, él viene de noche a ver a Jesús y le reconoce que él viene de parte de Dios porque Jesús hace señales que nadie más hace y le dice, maestro, sabemos que tú eres de Dios porque nadie hace las señales que tú haces. Y entonces Jesús le dice que le es necesario nacer de nuevo, porque si él no nace de nuevo, él no nace del agua, no nace del Espíritu, no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos, hermano. Y aquí tenemos esta conversación. Los versículos del 5 en adelante, hermanos, nos van a aclarar algo muy importante del Espíritu de Dios. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí, hermanos, Jesús nos está hablando de un nuevo nacimiento. Jesús nos está hablando de que el ser humano es regenerado por el Espíritu de Dios para que entonces pueda venir a su encuentro. Hermanos, nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Me escuchan hasta aquí, hermanos? Quiero cerciorarme de que sí me están escuchando. Sí, hermana, amén. Estábamos, Hermano, ya se escucha. sí me escuchan entonces, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y nada podíamos hacer. Hermanos, estábamos separados. De verdad, no conocíamos a Dios, estábamos lejos de Él, no podíamos creer, hermanos, no teníamos capacidad, hermanos, para buscar de Dios. Y en esta condición, hermanos, fatal, porque estábamos muertos, el Espíritu de Dios nos regenera, hermanos, despierta nuestros corazones para que nosotros podamos tener fe al escuchar la palabra de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, indica que la obra del Espíritu de Dios en el ser humano que Él ha escogido, eso es importante, que Dios ha escogido, es, hermanos, mostrarnos que en esta condición espiritual, muertos, venimos a tener vida. Y esto, hermanos, es algo que está totalmente ajeno a nosotros. Es algo en lo cual nosotros no participamos, no contribuimos en ninguna manera. Por eso el Señor hace esta referencia a algo en lo que también usted y yo no hemos contribuido en ninguna manera. Nacer. Nadie aquí, hermanos, ha contribuido en su nacimiento. Nadie puso parte de sí, nadie se esforzó por nacer, hermanos. Ninguno de nosotros, hermanos, hicimos este trabajo o hicimos este hecho, este acontecimiento. Sencillamente nacimos. Pero no nacimos, hermanos, por voluntad propia.
Sencillamente venimos a nacer. Y es lo que el Señor con esta figura del nacimiento quiere mostrarle al ser humano. Cuando Dios nos regenera, hermanos, es una obra totalmente del Espíritu de Dios. Estábamos muertos e imposibilitados de hacer algo. Y entonces el Señor viene y nos regenera, comienza a traer vida, comienza a traer, hermanos, un despertar en nosotros para poder encontrarnos con Él, para poder tener fe, para poder arrepentirnos. Pero hermanos, nada de eso es nuestro. En nada de eso nosotros hemos cooperado. Sencillamente es gracia de Dios que nos trae todas estas cosas para que nosotros vengamos, hermanos, a encontrarnos con Él. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Sencillamente nos trae a vida. Hermanos, ni usted ni yo cooperamos en ello. Sencillamente el Espíritu de Dios comienza a levantarnos de la muerte. Sencillamente el Espíritu de Dios comienza, hermanos, a traer vida donde no la había. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, hermano. Amén. Amén. Ahora, Amén. vamos a otro versículo, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Juan también, pero vamos a unos capítulos más adelante. Vean lo que dice el capítulo 7. Estamos en Juan capítulo 7 ahora, ahí lo pueden ver en pantalla, y los versículos del 37 en adelante. Dice así la palabra: en el último gran día de la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta, hermanos, que el pueblo judío hacía en conmemoración de la travesía que el pueblo históricamente tuvo cuando salieron de Egipto y anduvieron en el desierto, en estas casas de acampar, en estas tiendas, en este campamento, durante 40 años, hasta que finalmente entraron a la tierra de Canaán y la conquistaron. Bueno, esa festividad era la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor, hermanos, en esta fiesta que se estaba celebrando, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué dice esto el Señor? Bueno, porque en esta fiesta, hermanos, una de las actividades que se hacía era precisamente esto, el tomar, el beber, pero era un sentido ceremonial, hermanos. Entonces Jesús dice aquí: el que tenga, hermanos, sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Bueno, entonces veamos esto, hermanos. El Señor está haciendo una promesa: ven a mí y bebe. Si tú tienes sed, ven a mí y bebe, porque esa sed será saciada. De tu interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, es la misma verdad que el Señor Jesús le expuso a una mujer samaritana con la que se encontró en el pozo de Jacob, en una ciudad llamada Sicar, en la tierra de Samaria. Es la misma verdad. Ven a mí para que bebas agua, agua con la que nunca volverás a tener sed jamás en tu vida. Vas a ser saciado. De tu interior correrán ríos de agua viva. Pero la palabra nos enseña y nos conduce, hermanos, a entender por qué es esto. Porque esto lo dijo el Señor Jesús acerca del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. ¿Vamos bien? ¿Sí me siguen escuchando, hermanos? Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos llenos del Espíritu de Dios, en nuestro interior comienzan a fluir esos ríos de agua viva. La sed, hermanos, que nuestra propia naturaleza caída
nuestra propia naturaleza, hermanos, de verdad, distorsionada, corrompida, ha venido anhelando, hermanos, ha venido queriendo ser saciada, por fin es saciada cuando el Espíritu de Dios nos llena. Entonces, en lugar de haber, hermanos, un, un, un terreno desierto, un terreno árido en nuestro interior, hermanos, el Señor produce por su Espíritu, hermanos, la satisfacción de nuestro ser. ¿Y a qué lo asemeja aquí la palabra? Como ríos, ríos de agua viva. Ríos, hermanos, que hacen florecer todo a su paso. Ríos, hermanos, que cambian todo el entorno por donde van corriendo. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Cuando somos, hermanos, llenos, cuando somos, hermanos, sumergidos, porque de eso se trataba. Jesús venía a sumergirnos en su Espíritu, porque ese es el sentido, hermanos, de la palabra bautizar, ser sumergidos, ser cubiertos por completo. Cuando nosotros somos sumergidos, cuando nosotros somos saturados, llenados, hermanos, del Espíritu de Dios en nuestro interior, comienza a tomar lugar una plenitud que no conocíamos. Ríos de agua viva comienzan a brotar de nuestro interior. Entonces toda la sed que esta vida, este mundo, nuestra manera de ser, hermanos, nuestras creencias, nuestra cultura, todo ese trasfondo, hermanos, separado de Dios, viene a ser transformado por el Espíritu de Dios llenándonos. ¿Se está entendiendo la palabra, mis hermanos? Amén. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, entonces, ahora pasemos a la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 12, miren, aquí lo pueden ver. Y vamos a leer el versículo 13 y el 14. Vean lo que dice así la palabra. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bien, hermanos. Ahora vamos encontrándonos con el sentido, hermanos, de esta sesión, con el sentido de este mensaje. Nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor, somos la iglesia que Él escogió, somos las personas que Él apartó desde la eternidad. Y en el tiempo de su misericordia, a cada uno nos fue llamando para venir a formar parte de su cuerpo, para venir a ser la familia de Dios, la ciudadanía de este reino de los cielos. Y entonces, ¿cómo lo hizo el Señor? Lo hizo, hermanos, al sumergirnos en su espíritu. Lo hizo, hermanos, al bautizarnos con su espíritu. Lo hizo, hermanos, cuando nosotros bebimos de su espíritu. El asunto de que esto sea un común denominador nos tiene que llevar a entender que Dios nos quiere, hermanos, nos quiere sumergidos en su espíritu. A todos nosotros como su iglesia, como su cuerpo, nos quiere sumergidos en su espíritu. Entonces, concordante, hermanos, con el mensaje que Pablo le da a la iglesia en Éfeso, donde le dice que es necesario guardar ese vínculo de paz, hermanos, donde nos es necesario que en humildad, que en mansedumbre, que en paciencia, que en amor permanezcamos unidos. El Señor, hermanos, le recuerda al apóstol Pablo lo siguiente, que nosotros estamos unidos porque somos un solo cuerpo, porque tenemos un mismo espíritu. Dios nos dio de su espíritu, hermanos. Y el propósito de Dios es que nos mantengamos llenos de su espíritu. Vamos a ver esto, hermanos. Ok. Estamos ahora en la carta a los Efesios. Es el capítulo 1 y los versículos 13 y 14. Nos habla la palabra de Dios lo siguiente.
en Él también vosotros, aquí refiriéndose a Cristo, en Cristo nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, hermanos, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Dios nos permite creer por su gracia, hermanos, somos sellados. Cuando Dios nos encuentra con Él, hermanos, después de que el Espíritu de Dios nos ha estado regenerando para que, hermanos, pasáramos de muerte a vida. Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, nos presenta con alguien que nos está dando la palabra y el Espíritu de Dios pone fe en nosotros por escuchar esa palabra que es verdadera, que es el Evangelio de nuestra salvación, como dice el versículo 13. Entonces, hermanos, cuando Dios nos permite creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros para salvarnos, el Espíritu de Dios, hermanos, viene a sellarnos, viene, hermanos, a apartarnos. Porque recordemos lo que Jesús vino a hacer, darnos, hermanos, ese bautismo para poder distinguirnos, para distinguir el trigo de la paja. Entonces, venimos a ser sellados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, hermanos, representa, hermanos, la garantía de que Dios va a redimir nuestras almas por completo. Aquí el versículo 14 lo expresa de una manera muy especial. Dice que este Espíritu que nos ha sellado es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras, hermanos, usted lo sabe, es un símbolo, hermanos, que se entrega en el matrimonio. Es un símbolo que significa la provisión. Es un símbolo, hermanos, de que Dios va a cumplir su promesa. Nosotros somos su posesión adquirida porque Cristo nos compró con su sangre. Entonces somos de Él, le pertenecemos a Él. Pero, hermanos, al sellarnos con su espíritu, nos entrega la promesa, aquí, las arras de nuestra herencia. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, la vida en su presencia, hermanos, por siempre. Entonces, cuando somos sellados por el Espíritu de Dios, hermanos, se nos entrega la seguridad, se nos da la certeza de que vamos a recibir vida eterna en su presencia. Seremos redimidos porque le pertenecemos, Él nos ha comprado en esa cruz con su sangre, y todo eso que está haciendo y que hará, hermanos, es para alabanza de su gloria. Espero, hermanos, no haberlos enredado, espero haberlos explicado con sencillez para que usted me lo pueda entender. Dios permite, hermanos, que nosotros tengamos la confianza de que siendo sellados por el Espíritu de Dios, Dios nos va a llevar a buen puerto. Nuestra salvación, hermanos, que es una realidad presente hoy por fe y por lo que Dios está obrando aquí en cada uno de nosotros, va a culminar, hermanos, cuando estemos en su presencia, totalmente redimidos del pecado, hermanos, recibiendo esa vida eterna en su presencia. Y todo eso, hermanos, es para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén, Amén, hermano. amén. Amén. Bien, hermanos. Amén. Entonces, el Señor quiere, hermanos, que nosotros tengamos esta confianza. Él nos ha bautizado con su Espíritu cuando creímos. Él nos ha sellado, hermanos, cuando creímos. Él, hermanos, nos hace ver que la obra que Él hace con su Espíritu en nosotros, hermanos, de verdad es una obra poderosa. Es una obra que cambia todo nuestro interior. Y lo ejemplificamos, hermanos, con ese capítulo 7 de Juan. De nuestro interior corren ríos de agua viva. Pero también es importante saber esto, hermanos. Ahora vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, y los versículos 14 al 17. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es importante. El que es guiado por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esto es concordante con lo que acabamos de leer en Efesios. Es el Espíritu de Dios, el que viene a darnos testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios, de que hemos sido adoptados, de que, hermanos, ya somos reconciliados y ya no estamos lejos, ya estamos cerca del Señor, ya estamos en su presencia, ya podemos clamar, Abba Padre. No hay temor en esto que Dios hace, no hay esclavitud, hermanos, no hay condenación. Somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, seremos glorificados, hermanos, un día en su bendita presencia. El Espíritu de Dios quiere que tengamos la confianza de que somos sus hijos. Por eso nos testifica que somos sus hijos. Hermanos, ¿cómo la iglesia se va a distinguir? Por el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu. Somos hijos de Dios. ¿Y en dónde se muestra? Pues que somos guiados por su Espíritu. Aquel que piensa en las cosas de la carne, hermanos, vive en eso y morirá por eso. Pero aquel que piensa en las cosas del Espíritu, hermanos, tiene vida. ¿Cómo podemos distinguir a la iglesia? Pues porque es guiada, hermanos, por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios le da testimonio de que fue adoptado. Le da testimonio, hermanos, de que es su hijo. Le da testimonio de que recibe la herencia de la vida eterna. Le da testimonio de que será glorificado, hermanos, para estar en la presencia del Señor. Para tener un cuerpo semejante al de Cristo, hermanos, en gloria. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me siguen escuchando? Sí, hermano, amén. 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 Entonces, ahora, vean lo siguiente. Vamos a ir a la carta a los Gálatas. Es el capítulo 5. Ajá. Gálatas 5, hermanos. Y el versículo 16. Ujú. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es, hermanos, nuestra lucha diaria. Que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Andar en el espíritu se refiere a que vivamos, que accionemos, hermanos, todo conforme al espíritu. Acabamos de ver, el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Entonces, hermanos, nuestra vida diaria tiene que estar marcada por esta característica, andar en el espíritu. Andar en el espíritu, porque si andamos en el espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Vean lo que dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vemos esta confrontación, vemos eh, este contraste, hermanos. Por un lado está la carne, que exige, hermanos, lo que es de desagrado a Dios, lo que es contrario a Dios. Pero por otro lado está el Espíritu, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros estemos en sus cosas, que estemos, hermanos, viviendo conforme a su palabra, que estemos agradándole con lo que es suyo. Andar en el Espíritu, hermanos, va a ser totalmente contrario a andar en la carne. Y este es el punto. El Señor nos quiere, hermanos, distinguir como su iglesia porque andamos en el Espíritu, porque no andamos, hermanos, en las cosas que son de la carne, porque no estamos en la vanagloria de esta vida,
ni en los deseos de los ojos, no estamos constituidos ya como enemigos de Dios, porque fuimos reconciliados, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Entonces, en esta nueva vida que el Señor nos da, en amor, en gracia, en perdón, hermanos, rescatándonos completamente, Dios quiere que nos mostremos de esta manera, andando en el Espíritu. La iglesia, hermanos, está unida en este propósito. Está unida en un mismo espíritu. Hermanos, ¿dónde lo podemos ver? Textualmente, hermanos, miren, nos lo dice la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Mire, vamos a leer desde el versículo 16. ¿Ah? Hablando acerca de la obra de Cristo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, hablando de judíos y gentiles, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, es decir, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, por medio de la obra de Cristo, hermanos, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí está, hermano. Nuestra salvación, hermanos, que ganó Cristo en esa cruz, hermanos, se ve reflejada en el acceso que tenemos a la presencia de Dios por un mismo espíritu, por un mismo espíritu. Hermanos, vivimos delante de Dios, de hecho. Vivimos por gracia delante de Dios. Estamos ahora en esta gracia firmes, porque hay un espíritu, el Espíritu de Dios, que nos, hermanos, nos esfuerza, nos lleva, hermanos, a estar delante de Él. Recordemos, hermanos, que nosotros en la vieja naturaleza no queríamos buscar de Dios, ni teníamos la capacidad de hacerlo. Pero ahora, hermanos, siendo guiados por el Espíritu de Dios, vamos a ir, hermanos, a la presencia de Dios. El asunto es que hoy, hermanos, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que está en nosotros, nos lleve a rendirnos al señorío de Cristo. Vea, hermano, vea lo que dice primera a los Corintios, el capítulo 6, acá lo pueden ver, primera de Corintios 6, los versículos 19 y 20. Ya vamos terminando, mis hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el Señor, con su espíritu, está formando en nosotros esa morada. Y juntos, de manera colectiva, de manera corporativa, es decir, en un cuerpo, como somos la iglesia, hermanos, estamos siendo edificados en amor, porque estamos, hermanos, en la familia de Dios, estamos como la nación de Dios y estamos como el templo de Dios. Este edificio que el Señor va construyendo para que se edifique en amor, pero es morada de su espíritu. Este cuerpo es el templo del espíritu y es santificado, hermanos, por la presencia de Dios. Entonces, el propósito de Dios definitivamente, hermanos, es que estemos sumergidos en su espíritu. Y miren, vamos al génesis de las cosas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en su presencia. Ese es el lugar, hermanos, donde el hombre recibe vida. Recordemos cómo Dios, hermanos, en todo este proceso natural de la creación, puso una conexión muy especial entre la tierra y las plantas. Las plantas nacieron de la tierra porque es el lugar que Dios estableció para ellas. Los peces están en el agua porque es el lugar que Dios les dio, es su ámbito natural. Y al crear al hombre, hermanos, lo creó
en sí mismo. Se habló a sí mismo para crear al hombre. La presencia de Dios es el lugar, hermanos, donde el hombre tuvo vida, donde el hombre, hermanos, es pleno y es su lugar. Es lo natural en el diseño de Dios que el hombre esté en su presencia. Entonces, hermanos, después de la caída, después de que el hombre fue arrebatado, después de que el hombre quedó separado en esclavitud espiritual, hermanos, la restitución que hace Cristo es volvernos a ese estado. Por eso Juan dijo, viene después de mí alguien que es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar su calzado, pero Él viene con un propósito, bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, sumergirlos en su espíritu. Hermanos, la obra del Señor es restituir este diseño original. El Espíritu de Dios, hermanos, nos está llenando, nos está saturando, nos está envolviendo, nos está cubriendo por completo. Estar sumergidos en el Espíritu de Dios, hermanos, es volver, hermanos, al estado original con el que Dios creó al hombre. Es propósito de Dios que la iglesia se mantenga así, sumergida en el Espíritu, unida en el Espíritu, hermanos. Que todos como un cuerpo, hermanos, siendo esta morada tan especial, hermanos. Es que, de verdad, considéralo. El Señor, hermanos, en su grandeza y en su bondad, decidió morar en nosotros. Estábamos nosotros separados, pero el Evangelio es que Él vino a buscarnos, no que nosotros lo buscamos a Él, estábamos incapacitados para hacer eso, porque estábamos muertos. Pero el Evangelio es que Dios vino a buscarnos, hermanos. Dios es su hombre para salvarnos. Él se hizo accesible a nosotros. Y ahora su Espíritu, hermanos, nos restituye a esa forma original que teníamos. Hermanos, de verdad, gloria a Dios por su Espíritu, porque nos lleva al propósito, hermanos, eterno que siempre tuvo para el ser humano. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios, hasta aquí el mensaje de hoy, y Dios nos permita que podamos siempre estar, hermanos, sumergidos en el Espíritu de Dios, que siempre busquemos la llenura del Espíritu de Dios, que andemos, hermanos, guiados por el Espíritu de Dios, que con el poder del Espíritu de Dios podamos vencer todas las situaciones, que con la guía del Espíritu de Dios, hermanos, tomemos las mejores decisiones, que con, hermanos, con el discernimiento que nos da el Espíritu de Dios, salgamos, hermanos, del error y siempre vayamos a la verdad. Hermanos, la obra del Espíritu es preciosa y es lo que sostiene a la iglesia. Entonces, bueno, hasta aquí el mensaje de hoy, hermanos. Quisiera saber si me escuchan, si vamos bien. Amén. Amén, hermanos. Bien, pues quisiera saber si hay alguien que tuviese fórum de este mensaje, hermanos, que nos pudiera bendecir con su fórum. Los escucho.